Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, para que los abogados conozcan cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré la diferencia entre vacío legal y vacío jurídico y su relación con la inteligencia artificial. Y el vacío legal es el relacionado, es cualquier vacío existente en relación con la ley, con la legislación, es lo relacionado con la legislación, es cuando en las leyes, cuando en una ley propiamente y propiamente en el todo de la ley creado por el resultado de la unión de cada una de las leyes existentes que existan en cada momento, no existe un desarrollo claro, un reconocimiento explícito, directo en su contenido sobre algún tema, fenómeno, elemento. Entonces, frente a la inteligencia artificial, por supuesto, existen vacíos legales, porque hay temas que no están explícitamente desarrollados, involucrados en las normas desarrolladas dentro de las leyes y propiamente en las leyes y en definitiva en el todo de la ley, que esté vigente, que exista en cada momento, es decir, en el todo creado por el resultado de cada una de las leyes que existan en cada momento, es decir, en el todo de lo definido, en el todo de la ley creado por el resultado de la unión de lo definido en cada una de las leyes que existan en cada relación jurídica, en relación con cada relación jurídica, es decir, en relación con cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, es decir, en relación con cada situación relacionada con lo definido en el derecho. Y por su parte, el vacío jurídico no existe, porque lo jurídico es lo relacionado con el todo de lo definido en el derecho, es decir, con la forma de la existencia de los derechos y deberes, con la forma en la cual existen los derechos y deberes. Entonces, no existe un vacío jurídico porque en el derecho, en el todo de lo definido, en el todo del derecho, mediante el todo de lo definido, en el todo del derecho, se indica cómo existen los derechos y deberes y ellos, estos, y los derechos y deberes aplican y aplican a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica. Por eso lo determinante es descifrar, detectar, conocer cómo existen los hechos, saber cómo existen los hechos y propiamente el todo del hecho de la forma de la existencia de cada una de las relaciones jurídicas que existan, de la respectiva relación jurídica, de cada una de las relaciones jurídicas donde cada quien existe y propiamente lo determinante es conocer cómo existe cada relación jurídica, donde cada quien está involucrado, donde cada quien existe en relación con la cual cada quien exista para saber cómo a la medida de la forma en la cual existe, es decir, a la medida del todo del hecho de la relación jurídica, existen y por ende aplican los derechos y deberes. Y por esa razón hay que conocer lo definido en los principios generales del derecho, porque son la forma mediante la cual se define, se indica, se aclara, se define cómo existen los derechos y deberes. Y por ende esto incluye el que se define en el todo de lo definido en los principios generales del derecho, en los principios jurídicos, en los principios del derecho, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo existen y por ende cómo aplican. Y por esa razón, frente a la inteligencia artificial, si se conoce el todo de lo definido en el derecho, es decir, si se conoce lo definido en cada uno de los principios del derecho y propiamente en el todo de lo definido en los principios del derecho, en los principios generales del derecho, todo creado por el resultado de la unión de lo definido en cada uno de ellos, en cada uno de los principios del derecho, en cada uno de los principios jurídicos, en cada uno de los principios generales del derecho, se conoce cómo aplican los derechos y deberes y por eso frente a la inteligencia artificial, lo que hay que hacer es conocer cómo existen los derechos y deberes, es decir, es conocer lo definido en el todo de los principios generales del derecho y hay que aclarar ello, dimensionar ello, conocer esto a la medida de la forma en la cual existe la inteligencia artificial, según la forma en la cual exista la relación jurídica, cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial. Entonces, lo determinante para que esto quede claro es conocer los principios del derecho, los principios jurídicos, los principios generales del derecho, en relación con la inteligencia artificial, a la medida de la inteligencia artificial, para tener claro cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y lo determinante es que este conocimiento se aplique a la medida de cada relación jurídica que incluye la inteligencia artificial, para que, es decir, para que de esa forma, para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Y esto existe, solo existe cuando cada quien aplica los derechos y deberes, cuando cada ser humano existente
cada relación jurídica que incluye una inteligencia artificial aplica los derechos y deberes, es decir, cumple con lo definido en el derecho, es decir, aplica el todo de lo definido en el derecho, es decir, cuando cada quien goza de los derechos y cumple con los deberes, cuando cada quien ejerce los derechos y deberes, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual cada quien exista, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica. Y por ende, si en la relación jurídica donde existe una inteligencia artificial existe el cumplimiento del derecho, gracias a que cada quien existente en ella, existente en relación con ella, existente en la relación jurídica, cumple con el derecho, existe el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, porque por ende existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial, ya que en la relación jurídica donde existe la inteligencia artificial, la respectiva inteligencia artificial, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y esto solo puede existir, esto solo existe y esto existe cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, cuando cada quien aplica los derechos y deberes, cuando cada quien goza los derechos y deberes, goza, perdón, los derechos y cumple con los deberes, cuando cada quien ejerce los derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica. Entonces, solo es posible que se cumpla con el derecho cuando en el inicio, desarrollo y fin de la relación jurídica cada quien cumple con el derecho, no cuando en un momento se cumple con el derecho, pero después se deja de hacerlo, se cumple con el derecho. Entonces, esto solo es posible cuando, como tal, en el todo de la relación jurídica, creada por el resultado, perdón, de la unión de sus partes, se cumple con el derecho. Y por ende, si la relación jurídica donde existe una inteligencia artificial existe con base en el cumplimiento del derecho, si en esa relación jurídica existe el cumplimiento del derecho, existe el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y esto no significa que la inteligencia artificial sea una parte aislada de las demás partes de la relación jurídica, de dicha relación jurídica, sino que todo está conectado y no se trata de que en una parte se cumpla con el derecho frente a la inteligencia artificial y en otra parte se cumpla con el derecho frente a otra cosa, sino que cuando se cumple con el derecho, se cumple con el todo del derecho en relación con el todo de la forma en la cual va existiendo la respectiva relación jurídica y propiamente en relación con el todo de la forma, por ende definitiva, de la existencia de la respectiva relación jurídica, de la relación jurídica. Es decir, que solo existe el cumplimiento del derecho cuando se cumple con el todo del derecho en el todo de la relación jurídica, en el todo de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica. Y esto incluye lo relacionado con la inteligencia artificial con base en la forma en la cual exista, incluido vaya existiendo y propiamente exista, la inteligencia artificial en relación con dicha relación jurídica, dentro de la relación jurídica, en la relación jurídica. Y por esa razón es fundamental, es determinante que los abogados y por ende equipos de abogados tengan maestría sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y esto es lo que enseñamos en Juridia. Y por esa razón la idea es que los abogados a su vez compartan, aclaren, expliquen este conocimiento frente a cada persona, incluso abogados que se relacionen con ellos y no hayan sido formados por nosotros, para que así todos en cada relación jurídica donde exista cada abogado formado por nosotros, conozcan cómo aplican los derechos y deberes frente a cada relación jurídica donde cada quien exista, en la cual existe una inteligencia artificial. Es decir, para que esto quede claro igualmente, la idea es que, a su vez, cada abogado formado por nosotros, cuando existe en cada relación jurídica, donde existe una inteligencia artificial, le explique a los demás, le aclare a los demás relacionados con él, cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial para que así cada quien pueda cumplir y propiamente cumpla con el derecho, es decir, pueda gozar y propiamente goce de los derechos y cumpla con los deberes, y de esa razón, de esa manera, perdón, exista el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, ya que en la relación donde existe una inteligencia artificial, un producto, un objeto de esta naturaleza, y en dicha relación cada quien existe, está existiendo y propiamente existe, incluido existió, existe, cumpliendo con el derecho. Por esa razón es fundamental aclarar cómo existen los derechos y deberes, y esto no es algo obvio, no es algo evidente, hay que investigarlo, hay que descifrarlo, y por eso en Juridia lo investigamos constantemente, lo investigamos y lo enseñamos. Y en la medida en que lo vamos aclarando, lo explicamos de una forma cada vez más simple y por ende vamos descifrando cada vez más elementos, más características, más condiciones, más requisitos, más partes de los derechos y deberes, y por ende vamos aclarando el todo de la forma en la cual existen los derechos y deberes. Vamos aclarando cada derecho y cada deber y por ende vamos aclarando como tal la forma de los derechos y deberes. Vamos aclarando los derechos y deberes en general y en relación y por ende en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados y para equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog
y se enteren de nuestros contenidos sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Frente a la inteligencia artificial, a la medida de las particularidades de los fenómenos y propiamente de la forma en la cual existe la inteligencia artificial, a la medida de la dinámica de la inteligencia artificial, a la medida de la inteligencia artificial. Les agradezco de nuevo, un fraternal saludo, que estén muy bien.